sin experiencia. Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo pienses más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Amén.
Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Buenos días a todo el público que tiene el honor de escuchar y de vernos por Facebook, y damos gracias a Neuma Multimedia, Proyecto de Vida y Esperanza y Salvación, por permitirnos estar aquí otro día más compartiendo la palabra de nuestra serie Ven Sígueme. Los teléfonos de Neuma Multimedia son 844-696-8450 y WhatsApp 844-368-3068, por si gustan mandar algún mensaje, alguna petición de oración por problemas familiares, por cuestión de trabajo. Pues pueden ser muchas las circunstancias de enfermedad, ¿verdad? Y con gusto les atenderemos su petición. Agradecemos al hermano Jorge Hernández de la Rosa, que está aquí acompañándonos en controles, al hermano Carlos Ramírez, ¿verdad? Y su servidor Gerardo Beltrán Delgado. Pues nosotros pertenecemos a nuestra iglesia cristiana, Iglesia Central Park, Casa de Gracia, a la cual hacemos la invitación de asistir a esta iglesia u otra iglesia que les quede más cerca. La idea es que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Los servicios de adoración son los domingos a las 11:30 de la mañana, y los jueves de 7:30 a 8:30 es únicamente oración, ¿verdad? Damos gracias al pastor Isaac Vicencio. Pronto estará con nosotros, ¿verdad?, para acompañarnos aquí. Y pues el domicilio de nuestra iglesia es en
calle Martín de Mayorga, número 292, planta baja, en Colonia Virreyes Obrera. Adelante, hermano. Sí, pues buenos días, santos hijos de Dios, ¿verdad? Amigos que nos están escuchando en este horario. Y pues vamos a proseguir con el tema del segundo viaje de Pablo en nuestra línea de Ven y Sígueme, ¿verdad? Es una serie nuestra serie se llama Ven y Sígueme. Y como decía el canto, la alabanza, a ti me rindo. A Cristo nos rendimos los hijos de Dios, ¿sí? Los santos de Dios. Y pues es un tema muy interesante que nosotros debemos de conocer, ¿sí? La Biblia lo aborda en el capítulo 16, bueno, ya la última parte del 15, 16 y 17 y 18 de Hechos, ¿sí? El segundo viaje de Pablo. Es preciso nosotros conocer la obra misionera de Pablo, ¿sí? Para que nosotros entendamos cuál es la obra del Señor que hizo Pablo, guiado por el Espíritu Santo y por la voluntad de nuestro Dios, ¿sí? Vivo y vivificante. Para que también nosotros pues lo tomemos de ejemplo y podamos vernos en un espejo tratando de decir qué estamos haciendo nosotros, ¿sí? Cómo Dios está trabajando con nosotros, porque así como trabajó con Pablo, ¿verdad? Primeramente pues se le apareció y Pablo se convierte, ¿sí? Se convierte, como ya lo habíamos visto en esa aparición, pero Dios empezó a trabajar con él, ¿sí? Él estuvo en Damasco y en Arabia, perdón, en Damasco y en Arabia, y pues ya para este segundo viaje, Pablo ya tenía 12 años de convertido. Entonces nosotros aquí aprendemos que Dios quiere tratar con nosotros, que haya comunión con nuestro Dios, para que Él pueda edificarnos, Él pueda formar en nosotros a Cristo, ¿sí? Ese carácter de nuestro Salvador, y que nosotros estemos preparados para la buena carrera, ¿sí? Para hacer la buena carrera. Este segundo viaje, pues ahí en el estudio vimos que hay algunas diferencias, ¿verdad? Entre 3 y 4 años duró este segundo viaje. 3 años aproximadamente. Y vemos que el recorrido de Pablo en este viaje es aproximadamente 2,800 kilómetros, pero en 3 años. Y como vamos a ver, pues solamente en Corintio estuvo 1 año y medio, un año 6 meses, ¿sí? Sí. Entonces, después de estos 12 años de convertido Pablo, ministrando la fe de Jesucristo, pues decide junto con Bernabé hacer un segundo viaje para confirmar a las iglesias que ya habían visitado y habían formado. Era para afirmar y confirmar las iglesias en la fe. Pero cuando empiezan a hacer los preparativos, Pablo y Bernabé discuten por la situación de Juan Marcos, que era el primo de Bernabé, y Bernabé insistía en llevarlo, pero Pablo no estaba de acuerdo, porque él se separó de ellos en el viaje anterior, no lo concluyó, y pues en el criterio de Pablo no cabía llevarlo. Entonces Bernabé y Juan Marcos, pues los dos originarios de Chipre, dejan a Pablo y ellos se van a predicar a Chipre, que ya en el segundo viaje, en el primer viaje ya no regresaron a Chipre, lo pasaron de largo,
¿sí? Ya después, pues no hay registros bíblicos de qué pasó ahí con Bernabé y Juan Marcos. Pero Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí tenemos que tener en cuenta que Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu. Tenía el respaldo de su iglesia, sede. Esa sede la tenía en Antioquía de Siria, era su iglesia, su sede local, ¿sí? Y los hermanos oraban por él, ¿sí? Y dice, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y primeramente pues sale con Silas, ¿sí? Pablo y Silas, y pasan por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias, ¿sí? Y vamos a entrar al 16, al capítulo 16, ¿verdad? No vamos a leer todo, pero vamos a ver lo más importante, ¿sí? Sabemos que Pablo y Silas pues eran judíos, ¿sí? Eran judíos. Y vamos a empezar, ¿verdad? De Siria y Cilicia pasan a Derbe y a Listra, que ya esas ciudades fueron las últimas del primer viaje. Si recuerdan, en Listra, pues Pablo tuvo el atentado de que lo lapidaron, ¿verdad? Lo apedrearon, ¿sí? Pero él regresó, ¿sí? ¿Se imaginan el valor de Pablo, la convicción de Pablo, la fe firme de Pablo? O sea, muchas cosas tenemos que ver que nosotros debemos de imitar, ¿sí? Ya en Listra, pues se encuentran a otro personaje, ¿verdad? Que va a ser muy significativo en la vida de Pablo, que es Timoteo. Y Timoteo, pues, era hijo de madre judía y de padre griego, ¿sí? Él tenía un buen testimonio tanto en Listra como en Iconio. O sea, hablaban muy bien de él por su fe, ¿verdad? Por su testimonio. Entonces, su testimonio en el Evangelio, ¿sí? Y Pablo decide, lo incluye lo incluye en su viaje, lo invita, ¿verdad? Lo escoge. Y dada la situación, pues que él era parte griego y primeramente judío, pues para que no fuera obstáculo en las sinagogas, al predicar el Evangelio en las sinagogas, Pablo lo circuncida, ¿sí? Creo que en la balanza pesó más que fuera judío Timoteo en una parte y que no hubiera, pues, obstáculo en esa situación. Por eso decide circuncidar. Pero para todo ello, después del primer viaje, Pablo y Bernabé van a Jerusalén, ¿sí? De tiempo fueron a Jerusalén, y ahí en el capítulo 15 ustedes pueden encontrar lo que se llama el concilio en Jerusalén, ¿sí? Lo que acordaron los apóstoles, ¿sí? Y los ancianos, ¿sí? De qué es lo que debería hacer los gentiles convertidos. En pocas palabras, pues no era necesario que ellos se circuncidaran, no era necesario que ellos llevaran una religión estricta, o sea, pues, las costumbres judías, ¿verdad? Del judaísmo. Entonces eso lo hicieron por carta para que Pablo y Bernabé la llevaran en su segundo viaje, ¿sí? Y instruyeran a las iglesias con esa carta. Así ¿Hermano? es. Sí, pues como dice usted, ¿verdad? Que eran otros cristianos que imponían ese legalismo de circuncidar, que era de acuerdo a la ley de Moisés, ¿verdad? Que los cuales pues Pablo no estaba de acuerdo.
y por eso pues de cierta manera hubo una contienda, ¿verdad? Dice aquí la palabra, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron a Fenicia, a Samaria, contando la conversión de gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. Los ancianos refirieron a todas las cosas que Dios había hecho en ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos seguían en la secta de fariseos, seguían en que tenían que circuncidarse. La idea de ellos es que si no te circuncidabas no eras salvo. Así es. Y eso pues no es un legalismo que ellos tenían, ¿verdad? Realmente la salvación viene por, como dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, el circuncidarse o no circuncidarse pues era una ley de ellos, no propiamente. El Espíritu Santo es el que va a obrar en ti y es el que te va a llevar a una salvación. Así es, hermano. También comentábamos que es importante para ver este panorama, ¿verdad?, de los viajes de Pablo, que tenemos que conocer un poco, ¿verdad?, aparte de las bases bíblicas, de historia, de cultura, de la religión y de la geografía, ¿sí?, de esas regiones. Por decir, en esta situación de la geografía, de Cilicia, cuando van a Cilicia, cuando se encaminan en su segundo viaje, allí toda esa región se llama la Sierra del Tauro, ¿sí? Y inclusive hay un camino, o sea, otra pequeña región que se llama Sierra, o sea, la garganta del diablo, ¿sí?, de Tarso a Derbe, ¿sí?, de camino de Tarso a Derbe. Y todo este camino pues, se puede generalizar como camino alpino, o sea que hacía frío, ¿sí? Era un terreno elevado, no era fácil caminar por ahí, ¿sí? Y más en esos tiempos, ¿no? Entonces tenían que ir pues bien arropados, ¿verdad? Llevar alimentos, llevar agua, y sabemos que Pablo pues todos estos viajes los hizo a pie. Entonces pues más mérito vemos en este ejemplo de Pablo, ¿sí? Posteriormente de Listra pasan por Frigia y la provincia de Galicia, toda esa región que ahora es Turquía, ¿sí? Y de ahí, de Frigia y la provincia de Galicia, se pasan al puerto de Troas, ¿sí? Pablo tenía otros planes, ¿sí?, por ahí. Quería ir a Asia, más una región, no la Asia de hoy por hoy, una región que ya colindaba con Rusia, ¿sí? En las Biblias, por ejemplo, en mi Biblia de Reina Valera, yo tengo los mapas en la parte final, tengo los mapas a color, ¿verdad? Los ponen de los viajes de Pablo para que usted pueda consultar y verlo, ¿sí? Ya que por este medio pues no le podemos pasar algunas filminas, aunque vamos a verlo con nuestro hermano Jorge para el próximo viaje que es el tercer viaje, para ver si nosotros podemos tener algún mapa que ustedes puedan observar por este medio. Bueno, aquí seguimos en el capítulo 16, ¿verdad? Así,
decíamos que así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Eso era lo que la parte medular de la misión de Pablo, ¿verdad? De su obra misionera, era fundar iglesias, ¿sí? Confirmarlas ¿sí? Con los discípulos, confirmarlas en la fe y que fuera aumentando en número cada día, ¿sí? O sea, se supone que los discípulos de Pablo tenían que diseminar también el evangelio, así como nosotros. Ahorita estamos en una iglesia, pues nos vamos a preparar, nos vamos a edificar, nos vamos a equipar para nosotros llevar el evangelio a toda criatura, para salvación de las almas, ¿sí? Entonces, en el 6, como ya veíamos que Pablo estaba atravesando la provincia de Frigia y la provincia de Galicia, resulta que Pablo tiene una visión. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces aquí los planes de Pablo, pues nada, tú no vas para allá, ¿sí? Como ya habíamos dicho, estaba guiado por el Espíritu Santo. En el 7 dice, en el 16:7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, ¿sí? Tampoco. Y pasando junto a Misia, descendieron al puerto de Troas. El 9. Y se le mostró Pablo una visión de noche. He aquí, pues era un varón macedonio, estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa era la visión de noche que tuvo Pablo. Entonces los planes de Pablo pues se vieron obstaculizados, nada, para allá no. O sea, el Espíritu Santo puso obstáculo y le dio dirección. Vas a Europa, ¿sí? Y se le mostró, bueno, ya después en el 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio, ¿sí? Sí. Así que pues aquí a Pablo tuvo una visión. Esperemos. O sea, aquí lo importante es que Pablo aclaró siempre que no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Y los fariseos decían que si no te circuncidabas, que era de acuerdo a la ley, no podías ser salvo. Pero aquí, recordando aquí en el pasaje de Romanos 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, ya si tú te quieres circuncidar o no, si te quieres circuncidar, porque a veces la circuncisión es necesaria, ¿verdad? Porque sí, se pega el prepucio, pero no es por ley, como ellos la manejaban. Aquí es importante aclarar que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que era lo que decía Pablo, ¿verdad? Y como dice aquí en Hechos 15:24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarnos y guardar la ley, ¿verdad? O sea, hay iglesias todavía que perturban las almas con ese de que si no te circuncidas no vas a ser salvo. Y aquí pues quiero aclarar que ya no estamos bajo la ley, dijo el apóstol Pablo, sino bajo la gracia. Amén. Recordando aquí la secta de los fariseos, pues sabemos que ellos daban cargas que ni ellos mismos podían llevar, ¿verdad? A lo mejor te podían orar 20 veces al día y ni ellos oraban. Son cargas que ni ellos querían fingir una santidad que no tenían ellos, ¿verdad?
Amén, Sí, hermano, eso. amén. Pues sí, esa es otra situación. A la otra, pues ya de Troas, del puerto de Troas, se dirigen a Somatracia, ¿sí? Y de Somatracia al otro día pasan a Neápolis, sí, Neápolis, y de ahí a Filipos. Entonces en los viajes, pues algunas comunidades, algunas ciudades no se quedaban, o sea, nada más era de paso, ¿sí? Porque estaban dirigiéndose a las congregaciones, bueno, a las ciudades pues más importantes, ¿sí? Y también recordemos que pues para fundar una iglesia y dejarla ahí formada y trabajando, ellos tenían que estar por lo menos de 3 a 5 meses, ¿sí? En alguna comunidad para que se formase la iglesia, para predicarles el evangelio, conformar discípulos, ¿sí? Y estructurar la iglesia, ¿sí? Entonces, pues era por lo menos de 3 a 5 meses estar en cada comunidad. Pero Filipos, vamos a ver que fue importante. Vamos al 16:12, y de ahí a Filipos dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, ¿sí? En el 14 dice que ahí pues fueron a algunas concentraciones, preguntaron por sinagoga, y pues resultaba que no había sinagogas en Filipos, ¿sí? Las mujeres se reunían así al aire libre, pues, y ellos fueron ahí y conocieron a una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿sí? Estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjense lo que Dios obró en Lidia. El Señor abrió el corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella adoraba a Dios. Ella tenía un corazón dispuesto, un corazón abierto a oír la palabra de Dios, ¿sí? Entonces Dios obra cuando nosotros tenemos fe, ¿sí? Cuando queremos saber de Él, ¿sí? El Señor abrió el corazón, el entendimiento de Lidia. Y Lidia iba a ser parte importante en este viaje, ¿sí? Ella era vendedora, comerciante, y no cualquiera podía estar en esa situación, ¿verdad? Porque el púrpura era una tela no muy común, y solamente las personas ricas pues tenían acceso a este tipo de telas, ¿sí? También tuvo por ahí un encuentro Pablo, ¿verdad?, con un espíritu de adivinación, ¿verdad?, de una mujer que adivinaba. O sea, tenía el espíritu de adivinación, ¿sí? En el 17 nos relata Hechos que está siguiendo a Pablo, y a otros daba voces diciendo, el espíritu de revelación por medio de la mujer: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Así ¿Sí? es. O sea, el mismo demonio lo reconocía, ¿verdad? Sí, lo reconocía. Siervos del Dios Altísimo. ¿Sí? Anuncian el camino de salvación. Qué maravilloso, ¿no? Pero esta mujer le daba buenas ganancias a los dueños. A los dueños, ¿verdad? Porque adivinaba todo a la gente, y pues les cobraban y todo. Y pues resulta que Pablo, pues
Le sacó el demonio de adivinación. Le sacó el demonio de adivinación a la mujer y... Se fueron a la quiebra los dueños. Se fueron a la quiebra los dueños y pues pisó talones de ahí, ¿verdad? Pisó callos, como que luego dicen. Y estos hombres judíos, que eran los dueños, pues alborotaron a la ciudad, ¿verdad? Porque les pegó en su economía. Digo, en su economía. Sí. Y se fueron, alborotaron la muchedumbre y pues... Como vamos a ver más adelante, dice en el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas a Pablo y a Silas, ¿sí? O sea, sin justicia, sin nada, a ver qué hicieron, no. Los agarraron los magistrados, ¿sí? Y los castigaron, los azotaron, dándoles varazos, ¿sí? Con varas, ¿sí? Y los encarcelaron. Y aparte les aseguraron los pies con el cepo ese de madera, ¿verdad? Que se cerraba y estaban prisioneros en la cárcel. Los metieron a lo más profundo de esas cavernas, ¿verdad? Que servían de cárcel. Y pues como luego dicen los historiadores, ¿verdad? Todo eso olía muy mal, ¿verdad? Todo. Sí. Había mucha humedad, frío, pero resulta que Pablo y Silas no se intimidaron por esto, ¿verdad? Después de golpeados y todo, resulta que ellos toman la actitud, ¿verdad? De cantar salmos y primeramente orar y cantar salmos. Aquí lo importante, hermano, es que la adivinación no viene de Dios, ¿verdad? Todas esas gentes que se proclaman adivinos, que son de Dios, no es cierto. Aquí claramente está hablando de la mujer adivina. El apóstol Pablo le sacó los demonios, ¿verdad? Y ya no adivinó más, se les acabó las ganancias. Y quiero que entendamos también que el camino cristiano pues a veces no es fácil, ¿verdad? A veces es difícil. Vemos todo lo que sufrió Pablo, ¿verdad? Entonces muchas de las veces, pero así es. El servicio del Señor no siempre es vida y dulzura como proclaman muchas iglesias, ¿verdad? Que para de sufrir y que quién sabe que no. El verdadero cristiano, como buen cristiano, sufre las batallas, ¿verdad? Así es, hermano. ¿Va a poner canto? Sí, vamos a pues hablando de alabanzas y cantos de Pablo y Silas, vamos a ir a una alabanza intermedia. Levanta las manos al cielo conmigo, repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego
levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas, levanta las almas al cielo conmigo. Algo sucede cuando levantas tus manos. ¿Qué comienzas a sentir? Cántale al Señor. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Se va a buscar y tus problemas también. Yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Así es, hermanos. Cuando levantamos las manos, tenemos bendiciones. Acuérdense de Moisés. Le mandamos saludos a nuestra hermana Irma Barrios, que nos está viendo. Una bendición. Muchísimas gracias, hermana. Y pues proseguimos con este segundo viaje de Pablo. Sí, y pues encontrándose en la cárcel, sí, con Silas, pues como ya decíamos, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, los estaban oyendo. Después, pues presumimos, ¿verdad?, que el carcelero durmió, sí, porque a él se le había encargado esta situación de Pablo, sí, y pues por ley y por la milicia, sí, ellos sabían que si no cumplían con sus órdenes, iban a ser degradados, posiblemente a condena de muerte, sí, y deshonrados. Entonces viene, en medio de la noche viene un gran temblor y sacudía toda la cárcel, y las puertas y las cadenas de todos se soltaron, ¿sí? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ahí ese último pedacito pues tiene muchas controversias, ¿verdad? Pero ahorita no lo vamos a abordar mucho, porque la salvación es personal, ¿sí? Pero aquí vamos a irnos porque Pablo le estaba profetizando de que si él en ese momento era salvo, su casa también. Y como dice la palabra de Dios, una vez que nosotros somos salvos, ¿sí?, somos luz también. Y esa luz debemos llevarla a nuestras casas. Ahí muy probablemente muy probablemente va a ser así. Algunos se convertirán y otros
miembros de la familia serán tus mejores enemigos, ¿sí? Sí, así es. Conocemos un testimonio de un hermano que, pues, su hermana hasta lo maldijo, ¿verdad? Por tomar la decisión de ser cristiano, y por muchos años no se han hablado y todo eso. Sí. Esperemos que Dios obre en el corazón de esa mujer como en el corazón de Lidia, ¿sí? Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es lo único que hay que hacer. Sí. Después Dios obra en nosotros, sellándonos con el Espíritu Santo y guiándonos como el Espíritu Santo, como estamos viendo que Pablo fue guiado por el Espíritu Santo. Así ¿sí? Queremos ir allá. No, usted véngase para acá, ¿sí? Así y como vemos, estas trayectorias de Pablo, pues eran muy grandes. Por ejemplo, la distancia de Filipo, cuando salieron de Filipos a Tesalónica, era de 150 kilómetros. Pues y sí. Resulta que nosotros, hermanos en la fe, no queremos ir a la iglesia porque está muy lejos. A 5 cuadras. Está muy lejos, que no, pues nos queda muy lejos y pues no podemos ir y todo eso, y no, pues vemos. Aquí, pues el apóstol Pablo nos da una gran enseñanza, y aparte lo que Jesucristo puede hacer y Dios en tu vida, ¿verdad? Vemos que Pablo era el peor pecador, porque era el perseguidor de la iglesia de Jesucristo, era el perseguidor de la iglesia de Dios, y tuvo que entrar Jesucristo, dejarlo ciego, someterlo y ver quién era el verdadero Dios, ¿verdad? Dios le demostró quién era el verdadero Dios, y a partir de ahí, pues fue bíblicamente, después de ser el peor pecador, el perseguidor de la iglesia, bíblicamente Pablo fue el más usado por Dios, ¿verdad? El pequeño. Así es. Y inclusive corregía a muchos, y al igual los fariseos, como siempre, estuvieron en contra de Jesucristo, estuvieron en contra del apóstol Pablo, ¿verdad? Que ellos seguían con la circuncisión, que si no te circuncidabas no eras salvo, y Pablo les decía que no, pues por salvos somos gracias. Pablo únicamente les decía es que se alejaran de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, del ahogado y de la sangre. O sea, no debes de comer sangre, porque la sangre es el alma de la persona, del animal, ¿verdad? Entonces, así como Pablo, pues déjate perfeccionar, porque Jesucristo, probablemente como cristianos, cuando entramos a la vida cristiana no somos perfectos, y a lo mejor día tras día vamos a batallar, pero también dice la palabra que Él nos irá perfeccionando día a día hasta la venida de Cristo. El ser cristiano no te hace perfecto, pero si te dejas perfeccionar, Dios te va a ir perfeccionando día a día, como lo hizo con el apóstol Pablo. Y siendo el peor pecador y el seguidor de la iglesia, fue el más usado, tanto que, imagínate 3 años, hermano, caminar. Como dices tú, nos quedan 5 o 6 cuadras a la iglesia, llegamos tarde y a veces no vamos, ¿verdad? Y él 3 años se la pasó caminando, sufriendo golpes, sufriendo muchos hambres, quizás muchas cosas que pasó, porque él decía que sabía vivir en la abundancia y sabía vivir en la escasez también, porque eso nos habla de que tuvo escasez. Claro. Pero siguió firme en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pues yo te invito a que sigas firme a la palabra de Dios, porque así como el apóstol Pablo, a lo mejor no sufrimos tanto, pero batallamos, pero hay que seguir firmes como el apóstol Pablo. Ya inclusive cuando iba a morir dijo, no sé qué me es mejor, si morir y estar con Dios, o seguir vivo y seguir peleando aquí, seguir llevando el evangelio, ¿verdad? Sí. Como decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, para los dos lados ganaba, siempre y cuando estés entregado a Jesucristo, ¿verdad? De otra manera, ¿no? Así es, hermano. Pues después de la cárcel, pues así fue. Fueron a la casa del centurión y fueron salvos él y su casa, a todos los que oyeron la palabra.
en ese momento. El centurión sabía que muy probablemente lo iban a matar, pero resulta que los magistrados decidieron dejar libre, ¿verdad?, a Pablo y a Silas, y al día siguiente pues llega la carta, ¿verdad?, para que los libere. Entonces les dice a Pablo y a Silas que los va a liberar y todo, pero Pablo dignamente dice, no, pues como que nos agarraron arbitrariamente, una injusticia, ¿no? Nos azotaron, nos metieron a la cárcel, y nosotros siendo, ahí a los portadores de la carta les dice, siendo ciudadanos romanos, y pues nada, que les cae el 20, ¿verdad? Dice, ¿cómo? Pues así, en ese momento, ¿verdad?, histórico y cuestiones culturales, sí, y como Filipos era una colonia romana, pues dijeron, ya la regamos los magistrados, y Pablo hizo que vinieran los magistrados a pedirles disculpas, ¿sí? Y fueron a pedirles disculpas, ¿verdad?, porque tuvieron miedo, porque haber hecho eso con ciudadanos romanos implicaba también muerte. Entonces, aparte, pues vieron el poder de Dios también. Sí, y ya viendo todo el escándalo que se hizo y todo, ¿verdad?, pues tuvieron que sacudir sus sandalias, ¿verdad?, el polvo y todo, y seguir su viaje, ¿verdad?, no sin antes llegar a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, y se fueron rumbo a Tesalónica, ¿sí? Fueron rumbo a Tesalónica, y pues como pasaba con los viajes de Pablo, o sea, él buscaba primeramente las sinagogas, ¿sí? Buscaba las sinagogas para predicar el evangelio, ¿sí? Y llegando a Tesalónica, dice, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, ¿sí?, declarando, que tenga oídos, oiga, es importante, ¿verdad?, porque esta es la parte medular, ¿verdad?, del evangelio que manejaba Pablo, declarando, dice en el 17:3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es el Hijo unigénito de Dios, ¿sí? Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, ¿sí? Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, se iban convirtiendo, ¿verdad?, se iban sumando más a la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Más y más. Así como pocos judíos creían, ¿sí? Pablo, vamos a ver que también evangelizó a líderes judíos de sinagogas, ¿verdad? Sí. Los convirtió, le creyeron, sí, pero la mayoría no, y la mayoría se ponía en contra de lo que predicaba, ¿verdad? Por ejemplo, aquí predicó, sí, que resucitó Cristo, ¿verdad?, de los muertos. O sea, no, ellos no lo podían entender, ¿verdad? Sí, como ya vemos que muchas cosas del espíritu no podemos entenderlas en la carne. Sí. Eso es definitivo. Entonces, amigos, también le mandamos saludos a nuestra hermana Ana Luz Niño, sí, también a Niño Alvarado, sí, bendiciones, y a todos los que nos han estado viendo en los programas anteriores y en tiempo después en vivo, los están viendo, pues hacen comentarios y tenemos muchas vistas de nuestros programas.
ya nos va a alcanzar terminar el segundo viaje. Nos quedamos en Tesalónica y pues esperemos que toda esta situación del viaje de Pablo y de Silas y Timoteo, y también pues no se menciona así a Lucas, ¿verdad? Que fue el que relató, ¿verdad? En alguna parte de ahí vamos a ver que Lucas se sumó a ese viaje. Entonces, hermanos, pues muchas bendiciones. Crean en el Señor Jesucristo y será salvo. Sígalo. Amén. Amén.